Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, bienvenidos a esta nueva transmisión en donde el Padre Eterno nos está permitiendo estudiar el libro de los Salmos. En esta noche vamos a estar estudiando un capítulo más. Le pedimos al Señor que nos permita una vez más ser edificados y poder glorificar su santo nombre a través de este maravilloso estudio. Así que, mi amado hermano, ahí donde estás, te invito a que me acompañes, a que puedas buscar tu Biblia y que podamos ir mirando cada aspecto, cada detalle de este capítulo que el Señor nos permite estudiar hoy. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar en esta noche con el estudio del Salmo número 2 de Tejilín 2. Vamos a mirar primeramente en algunas versiones cómo se ven estos versos bíblicos y luego vamos a estar mirando verso por verso y a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta noche para enseñarnos, para ser instruidos una vez más. Entonces, primeramente vamos a mirar este verso en la Biblia de las Américas. Todo el verso vamos a leerlo completo, todo el capítulo, perdón, vamos a leerlo completo. Y luego también vamos a leer la Biblia Torah viviente. Vamos a ver qué diferencias encontramos entre una versión y otra. Dice así la palabra de nuestro Padre Eterno. Salmos capítulo 2 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Ahora vamos a leer este mismo pasaje en la versión Torah viviente, la Biblia Torah viviente. Dice así: ¿por qué se enfurecen los pueblos y las naciones murmuran cosas vanas? Se alistan los reyes de la tierra y los príncipes juntos conspiran secretamente contra Adonai y su Mesías. Miren la diferencia en esta versión. Ellos gritan: desatemos las cuerdas de su yugo y arrojemos de nosotros sus ataduras. El que mora en el cielo se ríe, Adonai se burla de ellos. Después, en su enojo los reprende, los aterroriza en su furia. Pues yo mismo he instalado a mi rey en Sion, o sea, en Sion, mi monte Kadosh, o sea, mi monte santo, proclamando el decreto de Adonai. Adonai me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré los goyim por herencia y serán posesión tuya, todas las naciones de la tierra. Tú las regirás con mano de hierro, las harás pedazos como vasija de barro. Ahora, por lo tanto, entiendan ustedes, reyes, déjense instruir todos ustedes, reyes de la tierra, sirvan a Adonai con reverencia y alégrense en él con temblor. Adoren al Hijo con alegría y reverencia. Inclínense ante él con temblor, para que en ningún momento Adonai enfurezca y pierdan el camino de justicia, cuando de repente arda su ira
Felices son aquellos que en Él se refugian. Entonces vemos estas dos versiones, y pues acá la diferencia que notamos es el nombre del Señor, Adonai. Vemos que acá en esta versión se habla de la palabra Kadosh, que es santo, y vemos acá la palabra Mashiach, que significa Mesías o Cristo. Entonces vamos a mirar una pequeña introducción de este capítulo, algunos datos interesantes de este capítulo que vamos a estar estudiando en esta noche. Así que los invito a que estén allí pendientes y que puedan abrir sus Biblias y mirar conmigo verso por verso. Entonces dice así, en el comentario, un comentario que me encontré de la versión de la Biblia Reina Valera, comentario bíblico, me encontré que este salmo real es utilizado originalmente en la ceremonia, o era utilizado en ese tiempo, en la ceremonia de entronización o ascensión al trono de un nuevo rey, perteneciente a la dinastía davídica. Este era un comentario de la Reina Valera. También me encontré un comentario un comentario bíblico del siglo XXI, Biblia del siglo XXI, que dice que el Salmo, este Salmo 2, tiene sus raíces en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en donde se menciona la promesa a David de un hombre supremo, una relación de hijo con el Señor y una línea que perduraría. Es posible que el Salmo se usara para recibir a cada rey davídico sucesivamente al ascender al trono como un recordatorio del ideal, pero su cumplimiento fue en el más grande de los hijos del gran David. Entonces yo me imagino que pues se sabe que esto es con referencia a nuestro Señor Yeshua, porque recuerden que a él le decían hijo de David. Sobre todo ese pasaje muy conocido de nosotros, hijo de David, ten misericordia de mí, cuando gritaban hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces hace referencia a nuestro Señor Yeshua. Además, a manera de introducción, otro punto, a pesar que se dice que este salmo es anónimo, como lo mencionamos en el estudio pasado, en la introducción y en el estudio del primer capítulo, estuvimos diciendo que tanto los dos primeros capítulos eran anónimos, porque a partir del capítulo número 3 es que inician los salmos de David, pero nos encontramos con una referencia en el Brit Hadashah, o sea en el Nuevo Testamento, porque es allí mencionado como Salmo de David. Más adelante vamos a estar viendo esa cita del Nuevo Testamento donde dice exactamente Salmo 2 o Salmo segundo. Ese Salmo 2 se cita también en el Nuevo Testamento más veces que cualquier otro, porque los apóstoles lo entendieron como un salmo mesiánico que encuentra su cumplimiento pleno en nuestro Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, este es una pequeña introducción que estamos mirando de este capítulo, y ahora pues vamos a ir mirando texto por texto, pero antes quiero que podamos analizar un poco este pasaje que tenemos aquí, donde se dice que el Salmo tiene raíces en este pasaje, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Entonces vamos a mirar a ver qué dice este pasaje bíblico. Dice de la siguiente manera: ahora pues, vamos a ver qué relación tiene con este Salmo número 2. Ahora pues así dirás a mi siervo David. Aquí el Señor le está hablando a Natán, al profeta Natán, para que le diga a David su siervo. Así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran hombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel,
y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí cuando dice él edificará casa a mi nombre, hace referencia a Salomón. Y estableceré el trono de su reino para siempre. Ya esto aquí está hablando algo de manera profética, refiriéndose a nuestro Señor Yeshua. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Entonces, vemos que hay una bastante referencia con relación al Salmo, sobre todo cuando dice yo seré padre para él y él será hijo para mí, porque es la misma expresión que aparece en este Salmo que vamos a estar estudiando. Y a medida que vayamos avanzando en el Salmo, vamos a mirar toda la relación que se tiene aquí con este pasaje del segundo libro de Samuel. Entonces ahora sí vamos a iniciar a ver los versos de este capítulo. Vamos a mirar los primeros 3 versos que dicen de la siguiente manera. Dice, ¿por qué se subleman las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Resulta de que habíamos mencionado la semana pasada que este salmo era, conjunto con el salmo número 1, eran salmos anónimos. Pero resulta de que este salmo es mencionado en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, y es atribuido a David en la cita bíblica que vamos a ver a continuación, que está en Hechos capítulo 4, versos del 23 al 26. Este salmo es atribuido a David, dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Entonces vamos a ver la similitud y que sí tiene que ver con este salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces vemos la similitud que tienen estas palabras de los que estaban con Pedro y Juan con relación a lo que dice en el Salmo número 1. Entonces, el contexto de este pasaje de Hechos que tenemos aquí, que hemos traído a colación en el momento, el contexto de este pasaje bíblico es la sanidad de un cojo que pedía limosnas en la entrada del templo. Al pedirle limosna a Pedro, este le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, toma tu lecho y anda. Resulta que el cojo entró andando, saltando y glorificando al Señor junto a Pedro y Juan. Esta situación hizo que el pueblo se maravillara por lo sucedido. Y Pedro les dijo que no pusieran la mirada en ellos, que esto era obra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob a través de Yeshua, a quien ellos habían negado, el cual todos los profetas lo habían anunciado y que iba a resucitar.
Precisamente cuando comenzaron a hablar de la parte de resurrección, de que el Señor había resucitado, fue cuando llegaron los sacerdotes, los saduceos, con el jefe de la guardia del templo. Dice la palabra que los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Luego los reunieron y les preguntaron en nombre de quién ellos habían hecho esto. Un milagro tan notorio, un cojo de nacimiento que de repente se ha sanado. Entonces Pedro comenzó a explicarles, el lleno del Rúa del Señor, del Espíritu del Señor, les dio a conocer que todo esto había sido hecho por Yeshua a través de él, a quien ellos mismos habían crucificado y que precisamente él había resucitado al tercer día. Pero ellos no pudieron contradecirlo, a pesar de que ellos estaban en contra de la resurrección. Ellos no pudieron contradecirlo porque resulta de que esta señal que se había hecho era una señal muy contundente, muy notoria ante el pueblo. Y lo único que pudieron hacer fue amenazarlos para que no siguieran hablando en el nombre de Yeshua. Y dice la palabra que fueron puestos en libertad. Por eso es que este texto aquí dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y de allí, al ellos relacionar lo que había pasado, la multitud que se agolpó al ver al cojo sano, y que vinieron todos estos, el sacerdote y los saduceos, y se fueron en contra de ellos. Ellos trajeron a colación, se acordaron de este pasaje que está en Salmos capítulo número 2. Entonces relacionaron esto también con lo que le había pasado con el Señor Yeshua, que se amotinaron en contra de él, y ya pues todos nosotros sabemos todo lo que pasó, que fue crucificado, que el pueblo prefirió más a un ladrón, a un asesino antes que a nuestro Señor, y a raíz de eso nuestro Señor fue crucificado. Entonces, además de eso, de estos salmos, vamos a ver ahora el contexto inmediato de este salmo, que era lo que sucedía en esa época y por qué el salmista decía lo que estaba diciendo. Resulta de que en el contexto inmediato del texto, en los tiempos de David, el pueblo de Israel tenía muchos enemigos. David se la pasaba de batalla en batalla, y dice que todos estos pueblos, todos ellos sabían lo que este pueblo, el pueblo del Señor, había logrado y las tierras que habían conquistado. Es por esto que las naciones a su alrededor se levantaban y tramaban cosas en contra de su reino. Estas cosas que tramaban eran vanas, pues el Señor defendía a su pueblo. O sea, ellos podían pensar lo que ellos quisieran, que el Señor, mientras que el pueblo estuviera aferrado a sus instrucciones, que estuviera adorándole a él, el Señor siempre iba a defender a su pueblo. Entonces, pero este es el contexto inmediato, pero hay un contexto profético. En ese contexto vemos estas palabras de la misma manera como las vieron los apóstoles Pedro y Juan y todos los que con ellos estaban, apuntando a lo que sucedió con nuestro Señor Yeshua. Entonces, además aquí en el verso 3, en el verso 3 cuando dice rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, en la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: y gritan, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Entonces, ellos, ¿por qué decían esto? Ellos decían esto porque cuando la mayoría de esos pueblos eran derrotados por el pueblo del Señor, ellos terminaban siendo sus siervos y les tocaba pagar tributo. Y una evidencia de esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 18, verso 1, que dice de la siguiente manera: después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó Gad y sus aldeas de mano de los filisteos, y derrotó a Moab y a los moabitas, y los moabitas fueron siervos de David trayéndoles tributo. Entonces, cuando ellos eran derrotados,
ellos terminaban siendo siervos de David, siervos del rey, les tocaba traer tributo para el templo. Entonces, esta era una de las cosas de las cuales ellos se querían librar. Ya ellos habían sido ellos siervos, pero ellos querían librarse de estar pagando tributo tras tributo. Entonces, por eso ellos dicen, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, vamos a quitarnos sus cadenas. Sus cadenas eran esos tributos que les imponía el rey. Vamos a librarnos de sus ataduras. Pero ¿qué pasa? De que muchas cosas de estas, esto se daba precisamente cuando el rey le perdonaba la vida a cierto pueblo. Ya se daba esto. Terminaban siendo siervos y les tocaba rendir tributo. Ahora, si ellos no querían hacer esto, entonces la paga por eso era la muerte. Entonces, de cierta manera, ellos se estaban quejando por prácticamente David haberles perdonado la vida. Entonces, era algo que pues era vano, y también pues quejarse delante del Señor con relación a su soberanía, con relación a todo lo que Él ha estipulado, también es algo vano de parte del hombre. Entonces, ya después de mirar este texto del primer libro de Crónicas, vamos a seguir ahora con el verso número 4, del 4 al 6 de este segundo libro de Salmos, el segundo capítulo de Salmos. Dicen los versos del 4 al 6 así: el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, ellos se levantan, ellos vienen y traman en contra del rey que el mismo Señor ha estipulado, y pues no están de acuerdo a lo que sucede. Entonces dice la palabra que con base a esas maquinaciones que ellos hacen, el Señor ante eso, ante todo aquello que ellos traman, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en los cielos, se ríe, se burla de ellos. Luego Él les habla en su ira, y en su furor los aterra, diciéndoles que prácticamente eso que ha ocurrido es su voluntad. ¿Ya? Dice: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esa fue una decisión mía. Ese es mi propósito, de que Él esté allí. Entonces, es vano que ustedes piensen lo que están pensando, porque ha sido decisión soberana mía. Entonces, esa es una posición que muchos de nosotros conocemos, que el Señor es soberano, y que en la Biblia resalta muchos pasajes acerca de esto, de lo que es el Señor, de su soberanía, del dueño que es Él de todo lo que existe, del control que tiene absoluto de todo lo que ocurre debajo del sol. Entonces, vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Vamos a recordar un poco a Job, aquí uno de los tantos versos que también estuvimos estudiando, que dice así: Job capítulo 9, verso 12. Si Él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle qué haces? Vamos a ver este verso en otra versión. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Vamos a verlo en la Biblia K2 israelita mesiánica. Miren lo que dice: si Él mata hombres, ¿quién preguntará por qué? ¿Quién dirá qué estás haciendo? Aquí se muestra la soberanía de Dios, del Señor. Él mata hombres. Acá dice: y si Él arrebata algo, pero acá en esta versión son un poco más específicos. Si Él te quita la vida, por ejemplo, ¿quién preguntará por qué? ¿Quién dirá qué estás haciendo? Si Él es el dueño de la vida, Él la quita y la pone cuando Él desea. Él es soberano en esa parte. Hay otro verso en Romanos, capítulo 9, verso 19, dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? La respuesta es obvia: nadie. Isaías 43:13 dice: desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder
Nadie puede deshacer lo que yo hago. Esta es la versión de la Biblia. Dios habla hoy. Nadie puede deshacer lo que yo hago. Y por último, vamos a ver un pasaje en Daniel capítulo 4, verso 35. Ante ti, mire, esta es la versión Biblia de lenguaje sencillo. Ante ti nada podemos hacer. Los que vivimos en la tierra, tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Entonces miren todos estos pasajes y lo que manifiestan acerca del poder y de la soberanía de Dios que tiene sobre todo lo que existe. Entonces es precisamente por esto que es vano que alguien se ponga a tramar algo en contra de algo que ha sido designado por Dios, en contra de los designios divinos. Es vano que alguien se ponga a hacer eso. ¿Ya? Por eso es que dice la palabra que se ríe, se burla de ellos, porque ellos pueden decir muchas cosas, ellos pueden patalear mucho, pero no van a lograr absolutamente nada, porque eso ha sido estipulado por el Señor. Y en este caso ha sido el rey que ha sido consagrado en la ciudad santa del Señor. Entonces, nada, ningún ser humano puede hacer absolutamente nada en contra de los designios, en contra de la voluntad de nuestro Señor. Entonces, a continuación, vamos a ver los versos del 7 al 9. Vamos a ver qué dice. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. O sea, esta es la autoridad y poder que el Señor le daba al rey, hablando desde el contexto inmediato. Cuando dice mi hijo eres tú, está hablando en el contexto inmediato del rey, y en el contexto profético, que ya lo vamos a estar mirando, de nuestro Señor Jesús. Entonces, en el verso número 7, este verso número 7 es mencionado en más de una ocasión en el Brit Hadashah, o sea, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver esos textos bíblicos. Y vamos a ver que hay un texto en donde podemos corroborar que este salmo era que hace relación al salmo número 2. Dice Hechos capítulo 13 verso 33. Esta es la versión Brit Hadashah judía ortodoxa. Como también en Tejilín, recuerden que la palabra salmos en hebreo es Tejilín. Está escrito mi ben, o sea, ben es hijo. Mi ben, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es lo que dice la versión esta Brit Hadashah judía ortodoxa. Este mismo verso en la Reina Valera dice de la siguiente manera, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Fíjate que aquí confirma una vez más como está escrito en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Haciendo referencia a ¿quién? A nuestro Señor Yeshua. También en Hebreos capítulo 1 verso 5 dice de la siguiente manera, ¿por qué? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, y en otro pasaje, yo seré tu padre y él será mi hijo, haciendo referencia nuevamente a nuestro Señor Yeshua. Y ahí mismo en el mismo libro de Hebreos capítulo 5 verso 5 dice, de la misma manera Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Entonces vemos aquí la relación que encontramos o que se hizo en su momento en el Nuevo Testamento con base a ese salmo. Entonces,
hablando un poco del contexto, del contexto inmediato de estos versos, nos encontramos que el día que el rey ascendía al trono era constituido como hijo de Dios. Por eso es que acá en el verso número 7 dice mi hijo eres tú. Pero en ese contexto inmediato se refería, era al rey. Cuando el rey ascendía al trono, era constituido como hijo del Señor, según la promesa que ya leímos, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14, que dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Ya? El apóstol Saúl, el apóstol Pablo, como muchos lo conocen, el rab Saúl, le recuerda esta misma promesa a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 18, dice así: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el privilegio que nosotros tenemos para con el Padre. La palabra nos enseña que nosotros hemos sido reconciliados para con el Padre, hemos sido adoptados. Por eso es que esta palabra también se relaciona de cierta manera para con nosotros, porque la misma palabra dice que seremos hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, y Él será para nosotros como nuestro Padre. ¿Ya? Va muy relacionado a lo que en un momento Ruth también dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Está relacionado con la parábola del hijo pródigo, que nuevamente el padre lo recibe con brazos abiertos, esa reconciliación que hay, en donde el padre se goza que su hijo ha vuelto. Entonces, todo esto podemos ver en donde se manifiesta la misericordia del Señor para con nosotros, en que somos aceptados como hijos suyos, somos recibidos en sus regazos, y podemos disfrutar, estando en esa condición de hijo, podemos disfrutar de Él en su condición de Padre para con nosotros. Y en esa condición de Padre vamos a ver una cantidad de cualidades del Señor para con nosotros. Ahí vamos a tener en Él protección, vamos a tener provisión, vamos a tener sustento, vamos a tener prosperidad, vamos a tener muchas cosas cuando estemos allí con Él. Pero para estar con Él, en ser hijos y ser padres, hay que vivir en una actitud de obediencia para con Él. Es como sucede hoy en día en un hogar. O sea, para que en el hogar reine la armonía y el padre cumpla y los hijos cumplan, todo se cumpla como debe de ser en un hogar, cada quien tiene una función que cumplir. Una de las cualidades de los padres, hablando de familia, es la provisión, el sustento, el cuidado, la protección, la provisión. Pero también en el caso de los hijos, ellos, una de las cualidades principales es someterse a su padre y ser obediente a sus padres. Así mismo pasa del Señor para con nosotros y de nosotros para con el Señor. Tenemos un Padre eterno que nos provee, que nos sustenta, que nos cuida, que nos protege, que siempre tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos. Y lo que nosotros podemos tener para con Él en una actitud de agradecimiento es obediencia. ¿Pero obediencia a qué? Obediencia a sus instrucciones, a lo que Él ha demandado de nosotros, a lo que Él ha estipulado en su palabra que nosotros debemos hacer para agradarles. Entonces vemos aquí que no solamente es llamarse hijo, porque todo el mundo se cree hijo de Dios. No es que todos somos hijos de Dios, no. Hijos de Dios somos aquellos que nos hemos sometido a Él, nos hemos sometido a sus instrucciones, estamos allí bajo su cobertura, hemos cada día tratar de cumplir con aquellas cosas que Él ha demandado de nosotros. Entonces, condición de Padre de Él para con nosotros y condición de nosotros para con Él requiere de algunos aspectos. No es simplemente decirlo por decir. Entonces, y hay que conocer bien la palabra para poder llegar a decir muy claramente y muy convencidamente: yo soy hijo del Señor, yo soy hijo de Adonai. Eso es de conocimiento y también de convencimiento, porque eso también, a través del conocimiento, el Señor manda el convencimiento en nuestros corazones que somos hijos de Él y que hemos sido reconciliados. Entonces,
En estos versos que vienen a continuación, los versos del 10 al 12, dicen así: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él confían. Entonces, aquí los gobernadores son amonestados a mostrar discernimiento, pues ellos son los primeros en dar ejemplo, ellos son los que deben dar ejemplo para que, porque ya que si no fuera por el Padre Eterno, ellos no estuvieran en esa posición. Quizás ellos están tramando, ellos están calculando para ver qué daño pueden hacer para poder librarse de esas cargas y están maquinando muchas cosas, pero no se dan cuenta que están maquinando en contra del propósito divino y están maquinando en contra de aquel mismo que ha permitido que estén en la posición en la que están. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, verso 21. Tú eres el Dios de la historia. Esta es la Biblia del lenguaje sencillo. Eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Entonces, en otras palabras, en otras versiones dice que Él es quien quita reyes y pone reyes. Entonces, esos gobernantes están allí porque el Señor mismo ha permitido que estuvieran allí. Cuando el Señor permite que haya un gobernante sobre una nación, es el mismo Señor quien lo coloca, sea para el beneficio de la nación o sea para el castigo de la nación, porque cada quien recibe lo que merece. Si el pueblo merece un dirigente tirano, el pueblo va a tener un dirigente tirano porque se lo merece, porque ha desobedecido al Señor, porque no ha tenido en cuenta al Señor en sus vidas. Pero si es un pueblo obediente, es un pueblo que busca al Señor, el Señor le va a mandar un gobernante que reina conforme a su temor, conforme a sus designios, ¿ya? Y en dado caso, en el caso de ellos fueron colocados y en que estaban sometidos al pueblo de Israel, ellos estaban allí gracias al Señor. Y aún vivos, precisamente también gracias al Señor, de que en medio de las batallas que pudo haber, ellos no fueron totalmente consumidos en medio de la batalla. Entonces, tuvieron de cierta manera, por decirlo así, el privilegio de seguir viviendo, pero con la condición de estar sometidos al pueblo y entregar tributos. Entonces, sigue diciendo acá el texto. Vamos a mirar un poco el texto, el contexto inmediato. Aquí cuando dice honrad al Hijo, era honrar al Rey. Hablamos de que cuando dice Hijo se refiere al momento en que el Rey que es ascendido como Rey es llamado Hijo de Dios. Entonces, honrar al Hijo era honrar al Rey, pero en el contexto profético es honrar a nuestro Señor Yeshua. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versos del 10 al 11. Dice de la siguiente manera: para que en honor al nombre de Yeshua, esta es la versión Biblia Torah viviente, en el nombre de Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua Hamashiach es Marjah Adonai, para el resplandor de Elohá, el Padre. Entonces, esto hace referencia en contexto inmediato al rey que en ese momento fue nombrado, pero de manera profética a nuestro Señor Yeshua. Además de esto, miren lo que también dice en Apocalipsis. Vamos a ver, Apocalipsis 5, versos del 12 al 14. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oír decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos que salmo, esta parte de los salmos, cuando dice hijo, honrad al hijo, se refiere al Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, llegamos a las conclusiones de este corto capítulo. Vamos a ver qué podemos concluir de estas palabras que pudimos estar analizando en esta noche. Entonces, a manera de conclusión, primeramente, y es algo contundente en este capítulo, y es que nuestro Elohim es soberano y todo está bajo su dominio. Eso ningún ser humano lo puede dudar. Todo está bajo el control del Señor, de nuestro Padre eterno. Todo está bajo su dominio. Hablando de aquellas personas que se decía que tramaban en contra del rey y de su ungido, cualquier intento de rebeldía en contra de sus designios es un rotundo fracaso. Cualquiera que pueda tramar algo en contra de las cosas del Señor definitivamente es una derrota anticipada. El hombre durante la historia ha intentado desaparecer su palabra, pero vemos que no ha podido, porque hasta el sol de hoy hay palabra del Señor por todos lados, y ahora de manera digital mucho más fácilmente se puede distribuir y expandir su palabra. Han intentado callar a muchos para que no den a conocer su palabra, y aunque muchos han muerto ciertamente durante todos los tiempos, muchos otros se han levantado para seguir dando a conocer el mensaje de salvación, para dar a conocer sus instrucciones. Número 2, otra conclusión: debemos admitir su amonestación y alegrarnos con mucho temor y temblor por su salvación. Quizás esas personas o esos gobernantes no tenían claridad de lo que había pasado. Quizás estaban furiosos porque tenían que pagar tributo, porque se habían convertido en unos siervos, pero no se habían tenido en cuenta que a través de eso ellos seguían vivos, permanecían con vida. O sea, nosotros, ya hablando directamente acá en el caso de nosotros tenemos que todos los días admitir amonestación en la palabra del Señor. Debemos gozarnos cada vez que nosotros leemos su palabra y nos vemos confrontados con ella. Debemos alegrarnos porque ahí en esa confrontación, en esa amonestación que estamos sintiendo que el Padre nos está haciendo, estamos viendo su misericordia. Estamos viendo su amor para con nosotros, en que Él quiere que nosotros podamos corregirnos y entrar allí ante su presencia con temor y temblor y poder glorificarle a Él, sabiendo que el único que nos puede salvar es Él. El único que nos ha podido salvar de una muerte eterna es Él. El primer paso para acercarnos al Señor precisamente es cuando reconocemos nuestro pecado. Es un llamado que el Señor nos hace para que practiquemos algo que hemos conocido durante estos tiempos, que se llama, es una palabra hebrea que se llama teshuvá, a que nos volvamos a sus instrucciones, a que podamos nosotros identificar las áreas en las cuales nos encontramos débiles, que podamos examinar nuestras actitudes, que podamos controlar nuestros deseos, a todos aquellos deseos que nos desvían del camino del Señor, y retomar nuevamente sus instrucciones, como les decía. Para que esa relación de padre a hijo, hijo a padre exista, deben permanecer esos parámetros. Y los parámetros en el Señor para con nosotros no se cuestionan, porque siempre está allí, dándonos protección, brindándonos su sustento, su cuidado, ¿ya?
pero de parte de nosotros a veces se pone en duda qué tan obedientes estamos siendo nosotros a sus instrucciones, a lo que ha sido establecido en su palabra. Entonces es algo que nos debe llevar a meditar. ¿Qué tan hijos realmente estamos siendo? ¿Qué clase de hijos estamos siendo para con nuestro Padre eterno? ¿Unos hijos obedientes? ¿Unos hijos que nos aferramos a Él? ¿Que estamos allí refugiados ante Él? ¿Será que estamos haciendo eso? Entonces, y por último, debemos refugiarnos, como les decía, en nuestro Elohim y sus instrucciones, pues somos su pueblo, somos sus hijos. Entonces, es algo en lo que debemos procurar cada día trabajar en que nosotros, a medida que pase el tiempo, seamos más obedientes para con el Señor y su palabra. Miren lo que le dijo el Señor a Josué. Es un texto muy conocido por todos nosotros, pero que a veces nos pasa por alto, ¿ya? Nos pasa por alto y no nos damos cuenta que de cierta manera no estamos procurando cumplir, porque quizás va a salir uno que otro diciendo, pero ¿quién va a poder cumplir todo? Pero una cosa es que no puedas cumplir todo, y la otra es que no intentes hacerlo, ¿ya? Recuerden que al Señor siempre va a ver la intención de nuestro corazón, el procurar hacerlo. Cuando el Señor vea esa intención en nuestro corazón, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser distintas. Cuando hay una intención de querer hacerlo. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La única manera de nosotros ser verdaderamente libres es siendo obedientes. Es siendo obedientes. Y eso lo podemos ver hasta en las leyes humanas. En las leyes humanas que nosotros, mientras que cumplamos las leyes, por ejemplo, mientras que cumplamos las leyes de tránsito, mientras que cumplamos, un conductor pueda cumplir con todos sus papeles, que tenga su seguro al día, pueda tener todo al día como lo dice la ley, como está establecido, ese conductor es libre. Él puede andar por donde quiera porque tiene todos sus papeles al día, cumple con todas las señales de tránsito y todo es libre. Lo mismo pasa con el Señor. La única manera de nosotros ser verdaderamente libres es procurando cumplir sus instrucciones. Y eso es algo fundamental para nosotros como hijos de nuestro Elohim. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Padre Eterno por habernos permitido estudiar su palabra una vez más. Les recuerdo para que estén atentos el día sábado en la mañana con nuestro pastor y todos los estudios que él pues nos está compartiendo. Asimismo en la tarde, en el cierre del Shabbat, con todas las parashá que nos está compartiendo nuestro hermano Federico y las exposiciones que se están realizando a través de todos los hermanos. Además, el primer día de la semana con nuestro hermano Jacob a las 10 de la mañana seguimos con el estudio de Mateo. Así que mis amados hermanos, no se pierdan ninguna de estas enseñanzas, que sé que el Padre Eterno en su misericordia nos está permitiendo ser edificados a través de cada una de ellas. Entonces, mis amados hermanos, no siendo más por esta noche, se les quiere mucho, se les extraña mucho. Shalom y bendiciones para todos.